Curso de AutoCAD. En esta práctica vamos a llevar a cabo el dibujo de un salón comedor a partir de este plano que tenemos en imagen JPG. Para este tipo de ejercicios disponemos de dos opciones principalmente. Una sería la opción de imprimir esta imagen JPG a escala 1:50, de forma que podamos ir tomando las distintas medidas que vayamos necesitando para trasladar esas cotas, esas dimensiones al dibujo 2D con AutoCAD. Sería hacer una impresión a 1:50, que es la escala de este plano, de forma que podamos medir. Esto, bueno, sucede porque en este caso únicamente tenemos dos cotas, este alto, ¿no?, por el ancho de la sala, pero nos faltarían bastantes medidas para poder dibujar de una forma lo más correcta posible. El segundo procedimiento que yo haría para este tipo de ejercicio sería algo más sencillo, simplemente importando esta imagen JPG dentro de AutoCAD. Vamos a establecer la escala de este dibujo a una escala que sea válida, y para ello nos podemos apoyar o bien de una cota, como por ejemplo esta de 5,70 o la de 6 metros, o incluso de la escala gráfica. Si no tuviese ninguna cota, me ayudaría de esta escala gráfica para poner en escala este plano dentro del propio AutoCAD. Una vez que tengamos ese plano a escala, únicamente deberemos ir redibujando encima de esta ilustración, ¿no?, que es al fin y al cabo es un mapa de bits y tiene una resolución determinada. Deberíamos dibujar de forma vectorial, ¿no?, con el propio AutoCAD, y tener un dibujo de mayor precisión, apoyándonos siempre de esta información previa que se ha facilitado para este ejercicio. Y como siempre, antes de empezar un proyecto, lo que debemos hacer es crear el conjunto de capas a necesitar. Voy a abrir el gestor de capas con este iconito de aquí. Ya sabéis que por defecto siempre tenemos la capa 0, la vamos a dejar de momento por si hiciese falta. Y vamos a ir creando un conjunto de capas, como por ejemplo una capa para la imagen de fondo, ¿no?, que va a ser esa fotografía que tenemos en el salón. Ponemos ese nombre. Vamos a crear otra capa que por ejemplo sea para los muros del proyecto, otra para la carpintería, que serían básicamente las ventanas y las puertas, otra capa para cotas, si quisiéramos dibujar alguna cota, y bueno, yo creo que de momento con estas capas nos sirve. Vamos a cambiar el color de cada una de ellas para que se vea de forma más clara lo que estamos dibujando. Yo siempre recomiendo empezar a usar los colores que tenemos en esta parte de aquí, no inferior, que son los colores principales, para que no haya luego confusión a la hora de establecer las plumillas de cada uno de estos trazos. Vamos a elegir los colores del índice, empezando por orden siempre, 1, 2, 3 y 4, de forma que, bueno, si necesitamos alguna capa más, podamos ir completando esta serie y posteriormente accediendo a la paleta ya ampliada. Pero de momento comenzamos por estos de aquí, le damos a aceptar. El color de los muros, el amarillo, por ejemplo, para carpinterías el verde y para las cotas el cian, aceptar. Y ya tendríamos nuestras capas de cara a dibujar posteriormente este plano del salón comedor de una forma lo más organizada posible. Voy a quitar esta pestaña, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a importar la imagen de ese plano. Para ello simplemente debemos localizar la fotografía que comparto en la información adjunta a esta lección y incluirlo dentro de nuestro espacio de trabajo. Suelto ese archivo. El programa me pide que precise un punto de inserción. Hacemos un primer clic y un segundo clic con una dimensión que va a ser un poquito aleatoria hasta que establezcamos la escala válida para el mismo. O sea, hacemos una inserción con un segundo clic donde queramos. El tercer clic es para determinar la orientación, ese ángulo de rotación de este elemento. Podemos establecer un valor de 0 intro y se posicionaría en vertical. El problema que tenemos ahora mismo es que si yo lanzo una línea, vamos a lanzar aquí alguna línea para que lo veáis, una línea que vaya de aquí hasta aquí, fijaros que esto mide 694, es un valor que no se corresponde con el valor que debería tener de 5,70. Es decir, debemos hacer un procedimiento para establecer la escala de esta fotografía. Antes de hacer ese cambio de escala, si os fijáis, también hay una cosa un poquito incómoda, y es el hecho de que mi cursor, tiene un color blanco y el fondo también es blanco. Entonces lo que me está pasando es que no consigo ver con precisión lo que estoy dibujando encima de esta imagen de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cambiar el color de esta cruz. Eso simplemente escribiendo opciones. Vamos a poder acceder al apartado de dibujo. Y dentro del apartado de opciones dibujo,
si nos vamos a colores, a este iconito de aquí, dentro del espacio modelo 2D, que es donde estamos dibujando actualmente, vamos a encontrar el elemento de cursor en cruz. Seleccionamos aquí y fijaros que tiene un color blanco. Vamos a cambiar este color por un color que sea un poquito más llamativo, como por ejemplo, pues no sé, un azul o un magenta. Voy a elegir un azul, que creo que se va a ver bastante bien. Y fijaros cómo el color del cursor, esta cruz, va a cambiar a ese color azul. Aplicamos y aceptar. Ahora ya sí, veis, es muchísimo más cómodo poder trabajar sobre un fondo blanco. A continuación vamos a establecer la capa de esta imagen dentro de la capa de imagen de referencia. Entonces selecciono lo que sería este objeto, me voy al apartado de inicio, que es esta pestaña de aquí, y la capa establezco que va a ser la imagen del salón, esta imagen de fondo. Esta capa posteriormente, cuando establezcamos la escala de la misma, se podrá bloquear para que no se mueva durante el momento de dibujar. También podremos establecer que no sea imprimible para que no aparezca cuando hagamos la presentación del proyecto o cuando llevemos a cabo su impresión. Vamos a proceder con el escalado de este plano. Ya sabéis que para ello, bueno, habría varias opciones. Una de ellas es coger la escala gráfica, que es este valor que va de 0 a 2 que hay aquí, o bien coger una cota. Yo recomiendo, ya que no vamos a tener mucha precisión debido al grosor de la línea, ¿no?, o del pixelado de esta imagen, lo ideal sería, para no tener desviación, coger la cota mayor o de mayor longitud que tengamos en el proyecto. En este caso sería esta cota de 6 metros o esta de 5,70 también es buena, ¿no?, que es en horizontal. Yo aconsejaría siempre coger una cota de mayor longitud a una cota como es esta de la escala gráfica, que es muy pequeña. Para ello simplemente seleccionamos el objeto a escalar, que sería este plano, hacemos una selección y nos vamos a inicio, escala. Voy a seleccionar el punto inicial de ese escalado, que va a ser el origen de la cota, hago un clic izquierdo y ahora mismo, si os fijáis, estoy en modo escalar. Lo primero que debo hacer es dibujar una línea que tenga la longitud real de esta cota, en este caso son 5,70, ¿no? 5,70. Dibujaría una línea desde este punto hasta aquí de 5,70. Vamos a establecer el modo ortogonal haciendo clic en este icono para dibujar la línea en horizontal y con un valor de 5,7 intro. Ya tendría esa línea aquí dibujada, veis, esta de aquí es la dimensión real que debería tener el plano, toda esa longitud. Esta línea me va a servir como referencia, voy a cambiar el color para que se vea un poquito mejor, vamos a poner otro tono, veis, esta línea debería ser esa longitud total. Entonces simplemente debemos seleccionar el plano, me voy al apartado de inicio, escala, selecciono este punto inicial donde he puesto la referencia, ¿veis? Este punto de aquí, escribo R de referencia, intro, y ahora el programa me pregunta que precise la longitud de referencia. Simplemente tengo que hacer clic inicial y clic al final, es decir, me está preguntando cuál es la cota que quiero elegir como referencia. Es esta distancia de 5,70, desde aquí hasta aquí. Segundo clic. Y ahora simplemente voy reduciendo la dimensión del plano hasta conseguir que tenga hasta este punto final para conseguir que tenga esa longitud. Lo que he hecho es escalar el plano según la referencia de 5,7. ¿Vale? Es un proceso así un poquito extraño al principio, pero cuando lo llevéis a cabo un par de veces, en un par de ocasiones, veréis que sería sencillo. Ahora ya sí, si dibujo alguna línea, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un trayecto de 2, ¿no? O sea, simplemente yo dibujo un trazado, una línea con el punto inicial en 0 hasta aquí. Fijaros que tiene una longitud de 2. Si escribo 2 intro, eso quiere decir que el plano ya está a escala y voy a poder trabajar con él. Esta línea tiene una longitud de 2, ¿vale? De 2 metros. Bueno, la línea está en color blanco, con mucho cuidado porque no se visualiza. Vamos a cambiar el color para que la veáis. Sería esta de aquí. Si lanzo una cota, también se puede ver que el plano se encuentra bien a escala. Sería esa cota de ahí, de 2 metros. Ahora ya sí podría proceder con el dibujo sobre este plano de referencia de una forma bastante sencilla. Para ello vamos a bloquear la capa de imagen salón. Esta capa ya nos la vamos a modificar, nos sirve únicamente como referencia. Le vamos a decir al programa que no la imprima, desactivando la opción de trazar. Incluso se puede apagar en cualquier momento, ¿veis? Puedo desactivar. Vamos a dibujar en primer lugar los muros. Vamos a hacer doble clic en la capa de muro. Veis que está el check en esa capa, es decir, todas las líneas que yo dibuje ahora mismo se van a quedar incluidas dentro de esta capa. A continuación selecciono la herramienta de polilínea para hacer trazados un poquito más complejos mediante varios trayectos y comienzo a dibujar. Evidentemente la precisión de este plano la va a determinar un poquito la resolución de la imagen. En este caso, si os fijáis y hacéis un poco de zoom, veréis que la resolución no es demasiado buena en la imagen.
Por lo tanto, la precisión vamos a estar un poco limitados. Pero bueno, para un proyecto de arquitectura como este es más que suficiente, ¿no? Este tipo de precisión. Si queréis, vamos a empezar por aquí, por esta parte interior, por ejemplo. Vamos a dibujar la primera línea, selecciono polilínea, punto inicial. Importante dibujar siempre en modo ortogonal, como estoy dibujando yo ahora. Es este modo que tenemos aquí. Hacemos un segundo clic, tercer clic, ¿veis? Y vamos dibujando todo ese trazado hasta aquí. Segundo clic, y es bastante sencillo. Hemos usado este procedimiento ya que conocíamos muy pocas medidas dentro de lo que es el plano, y para no tener que hacer una impresión del mismo, lo que hacemos es importar la imagen y usar esta imagen como fondo para poder calcar, entre comillas, lo que sería el plano base. El espesor del muro habitualmente son 0,25, lo digo porque si os fijáis aquí hay una precisión que no es muy alta y claro, el valor oscila bastante según donde haga clic, debido al grosor que tiene el propio trazo, ¿no?, de la impresión. Por lo tanto, sabiendo que un muro habitualmente tiene un espesor de 25 centímetros, este valor, en vez de introducirlo de forma gráfica, lo voy a introducir de forma numérica. Y escribo 0,25 intro, ya tendría esa distancia exacta. Puedo coger una referencia hasta aquí, ¿veis? Y hago un segundo clic y nuevamente escribo 0,25, que va a ser la distancia que tenga desde este punto hasta este. 0,25 intro. De esa forma tengo un poquito más de precisión en el dibujo, a pesar de tener una imagen de poca calidad. Aquí dibujaría hasta aquí, ¿de acuerdo? Y aquí este tabique, vamos a hacer la línea nuevamente. En principio, habitualmente tienen un espesor de 10 centímetros, escribo 0,1. Estamos trabajando siempre en metros. Aquí igualmente, lo que me va a interesar es coger una referencia y no guiarme tanto por la fotografía. Voy a coger el punto final que hay aquí, me posiciono y hago clic, y aquí igualmente hago también clic. Fijaros que he elegido un trazado amarillo, que la verdad no se ve muy bien. Yo puedo cambiar en cualquier momento, en el gestor de capas, el color de la capa de muros. Vamos a elegir un color, si queréis, que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, el magenta, aceptar, que se va a ver un poquito mejor en la visualización mientras estoy trabajando. Y ahora vamos a continuar con el dibujo. En esta parte de aquí tenemos algunas líneas que se van a corresponder con las líneas de carpintería. Aquí tan solo debo prolongar esta línea sin hacer clic, me posiciono en la esquinita, ¿veis? Para que el programa coja esa referencia, hago clic y este segundo punto igual, cojo referencia y el programa me marca dónde finalizaría esa línea para que encaje exactamente con ese muro. Trazo aquí otra línea, bajo, ¿hasta dónde? Pues hasta esta referencia que tengo aquí. Clic y clic. Como estoy trabajando en modo polilínea, si yo moviese un muro de este tipo, voy a hacer una copia para que lo veáis, fijaros que es un muro creado mediante 4 líneas en polilínea, de forma que son en conjunto una única entidad. Esto es bastante cómodo luego para aplicar rellenos, para modificar los trazados, es el sistema de dibujo ideal. Lo digo para que no uséis la herramienta de línea. Si yo hiciese el mismo procedimiento con línea, fijaros lo que pasaría. Serían 4 segmentos totalmente independientes. Esto es un poco incómodo, ¿veis? Tengo líneas que son totalmente independientes. Entonces, os recomiendo que uséis el sistema de polilíneas cuando sean trazos que son en principio cerrados y continuos, ¿no? Son un perímetro único. Selecciono polilínea nuevamente, cojo esta referencia, dibujo aquí. Aquí abajo también puedo coger esta referencia, dibujo otra línea aquí. Aquí igualmente puedo coger referencia con respecto a esta que ya tengo dibujada previamente para tener exactamente el mismo valor. Aquí abajo no tengo ninguna, entonces estableceré yo esta distancia hasta aquí. 0,25 es el espesor del muro. Subimos nuevamente. Cojo esta referencia hasta este punto y escribo igualmente 0,25, que es el espesor del muro. Y ya exactamente tengo casi dibujada la geometría. Vamos a terminar trozos de muro. Para ello cojo esta referencia, igualmente aquí voy a coger esta referencia y hasta aquí, vale, cogemos. Esto es bastante sencillo, importante tener siempre las referencias activadas. Ya sabéis que eso se hace desde este apartado de forzar cursor a punto de referencia, hay un pequeño desplegable donde podéis establecer punto final, punto medio. Bueno, estas son las que yo habitualmente suelo tener marcadas. Dependiendo de cada situación de dibujo se pueden marcar unas u otras, pero es muy importante que tengáis las referencias siempre activas, no tengáis este icono desactivado. Además, este icono que tenemos al lado, este que marca una doble línea en ángulo, dice mostrar el forzado de las líneas de referencia. Este es muy importante también tener marcada esta opción, ya que es la que nos permite prolongar
líneas simplemente posicionándonos encima de ellas. Hace una prolongación de las mismas. ¿Veis? Que es bastante cómodo. Eso siempre activo. Voy a dibujar aquí, bajo, cojo esta referencia hasta aquí y ya lo tengo casi. Sería bajar. Voy a coger esta referencia igualmente aquí para empezar a dibujar hasta aquí. Vale. Con esto ya tendríamos casi los muros. Vamos a dibujar esto de aquí, esta pequeña sala que hay. O este balcón, ¿no? Parece ser un balcón. En este caso es probable que esta línea sea en proyección, por la tipología, ¿no? Esto es un muro en sección y esto va a ser un muro en proyección, una barandilla, un pequeño murete. Vamos a crear otra capa que se llame proyección. Hacemos doble clic para activarla y cambiamos el color a, por ejemplo, un gris de este tipo. Aceptar, cerramos la paleta de propiedades y con polilínea igualmente dibujamos aquí. ¿Veis? Estas dimensiones no las tenemos. Habría que medir el plano si lo tuviésemos impreso o bien hacer este procedimiento de importación de la imagen JPG. Esto tiene un espesor de 0.05 habitualmente. Pues intro, aquí haríamos la misma operación. Voy a desactivar, para que lo veáis mejor, lo que vamos a hacer, voy a desactivar la visibilidad de la imagen de fondo. Vale, tengo este muro. Yo lo que haría es, sabiendo esa longitud, dibujar hacia abajo 0.05 intro, 5 centímetros. Aquí igual, llegaría hasta el final y luego hacia la derecha 0.05 intro. Y hasta abajo ya lo tendría. Vale. De esta forma tengo espesores de 5 centímetros siempre y trabajo con mucha mayor precisión. Evidentemente estas líneas me sobran, estas que tengo aquí. Tenemos una herramienta que nos permite recortar, que es esta de aquí. Establezco esta línea, botón derecho para confirmar y elimino. Si se ha ido la línea no pasa nada, simplemente la redibujo nuevamente. Se ve que había algún problemita ahí en el dibujo. Y aquí igualmente recortar y suprimo lo que nos sobre. Esto ya lo vimos en las clases previas. ¿Veis? Este es el aspecto que va cogiendo el dibujo. Ya estamos haciendo ese trazado con mayor precisión de la ilustración que teníamos como base para dibujar este salón comedor. Vamos a activar nuevamente la imagen del salón, esa referencia, y vamos a pasar a usar como capa predeterminada la capa de carpinterías. Simplemente en esta pestaña la selecciono y ya tendría activa esa capa de carpinterías. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta carpintería que tengo aquí. Para ello dibujamos un primer trazado de aquí a aquí, ¿no? Este trazado lateral de la ventana, y el espesor va a ser 0.08, 8 centímetros. Dibujo hasta aquí. ¿Veis? Hecho ese rectángulo, vamos a apagar un poquito para que veáis cómo se vería. Voy a apagar la capa de fondo. ¿Veis? Tengo esa ventana. Vamos a dibujar el punto central y aquí en el centro igualmente vamos a dibujar una línea que divida la carpintería. Vamos a activar la imagen de fondo, que sería el dibujo, y nos faltaría únicamente estas carpinterías seccionadas. Vamos a dibujar otra polilínea. Esto tiene, bueno, 4 centímetros de espesor. Pues simplemente hacia abajo escribimos 0.04, serían los centímetros. Tendríamos ese cuadradito y aquí en la parte inferior igualmente vamos a dibujar 0.04 intro. Ya tenemos casi la ventana y aquí en esta parte he dibujado la parte central de lo que serían los cuadraditos de la sección de esa carpintería. Voy a apagar el fondo para que se vea mejor y por lo tanto ahora lo que tengo que hacer es dibujar una polilínea, pero en este caso hacia arriba sería 0.02 intro, es decir la mitad, y hacia abajo ahora dibujo 0.04. Ya tendría lo que es la carpintería central. Esta línea realmente no se representa, ¿veis? Sería este elemento de aquí. Esas son las hojas que aparecen representadas, que aparece representado en el plano de apoyo, que es este de aquí. Voy a apagar un momento el plano. Una vez hecha la carpintería, como es un elemento que se va a repetir varias veces en el proyecto, yo seleccionaría toda esta geometría y crearía un bloque en este apartado de aquí. Crear bloque, lo llamamos ventana, ya que esta ventana nos va a servir posteriormente para los demás huecos como este que tengo aquí, ¿vale? Si veo el plano, aquí también tengo una ventana y aquí tengo otra. Pues simplemente vamos a hacer una copia de esta ventana. Esto es muy útil porque al tratarse de un bloque, si yo quiero modificar una ventana posteriormente, hacer algún tipo de modificación en el diseño, las demás también se van a ver modificadas y por lo tanto todas las ventanas del proyecto que sean iguales van a ser la misma entidad. Si por ejemplo yo quisiera poner aquí una manilla a esta ventana de aquí, estas ventanas también la van a tener. Entonces me parece que es bastante interesante trabajar siempre por bloques. Voy a hacer una copia hasta una copia aquí donde va esta ventana. Desactivo el modo ortogonal pulsando F8 y hago una copia hasta aquí, ¿vale? Sería esta ventana. A continuación vamos a girar con el iconito de girar. Hago un primer clic y un segundo clic
con el ángulo de giro que yo quiera. Puedo activar el modo ortogonal, F8, ¿veis? Y establezco con el segundo clic la distancia de esta carpintería. Aquí hay un pequeño fallo y es el ancho, ¿no? Es esta distancia de aquí. Voy a quitar el plano de fondo para que se vea mejor. ¿Veis? Esto está mal medido. Al dibujar encima de ese plano que tenía tan baja resolución, no hemos tenido suficiente precisión. Simplemente desplazo, cogiendo esta referencia, ¿veis? Hasta aquí y ya se quedaría perfectamente ajustado. Esto lo puedo también conectar y ya estaría. Vamos a hacer otra copia de esta ventana. Vamos a copiar. Cogemos el origen en esta esquina y el segundo punto en esta. Aquí pasa un poquito igual. Debido a la precisión del plano, se ha quedado un pequeño hueco. Desplazo hasta ese punto y ya tendría lo que serían las carpinterías, en este caso las ventanas. Vamos a dibujar esta puerta, que simplemente sería dibujar un rectángulo. Vamos a polilínea con un ancho, según el dibujo, de 0,11 centímetros. Hacia aquí abajo cojo esta referencia. Aquí hago clic aquí y ya tendría ese marco fijo de la puerta. Voy a hacer una copia, cojo el punto, este punto de aquí para copiar, para encajarlo en el siguiente, que es este, y vamos a dibujar con polilínea. Bueno, aquí el dibujo tiene una pequeña incoherencia, este marco es un poquito más ancho que este. Yo lo que voy a hacer es normalizar, ¿vale? Voy a usar evidentemente la misma sección de marco, porque al ser un marco continuo, evidentemente estos dos perfiles en sección deben ser iguales. Entonces, aunque haya una pequeña discordancia aquí, entiendo que es un error del dibujo base. Voy a dibujar con polilínea esta puerta que tiene una longitud de 0,7 intro. Y el ancho, vamos a establecer un ancho de 0,04, 4 centímetros de hoja de la puerta. Aquí igualmente también. Y con esta haríamos el mismo procedimiento. En este caso tenemos 0,5 de longitud y 0,04, o sea 4 centímetros de espesor de esa hoja. Clic, ya tendría la puerta dibujada. Me faltarían estos arcos. Para hacer eso simplemente voy a desactivar la imagen de fondo y lo vemos más claro. Simplemente vamos a lanzar una línea aquí para tener una referencia y con la herramienta de círculo podemos dibujar un círculo con el radio de la hoja, que sería ese de ahí, y aquí igualmente otro círculo con origen en la bisagra, que es este punto, y el radio hasta aquí. Nos vamos con la herramienta de recortar, seleccionamos toda la geometría y botón derecho para confirmar ese recorte y vamos seleccionando lo que nos sobre, que es esta parte de fuera. Esta línea nos sobra, era simplemente una referencia, se nos ha ido un poquito, podemos desplazarlo. Ya tendríamos la puerta, ¿no? Y estarían todas las carpinterías del proyecto. Si nos fijamos en el plano base, aquí hay una pequeña proyección. Esto sería el vierteaguas o alféizar de la ventana. Estos elementos de aquí, eso vamos a ponerlos en la capa de proyección, ya que no está el muro seccionado, es simplemente una proyección del propio alféizar o vierteaguas de esa ventana. Selecciono polilínea. Para tener más precisión, empiezo aquí, clic, y dibujo 3 centímetros hacia afuera una línea, 0,03 intro. Y el ancho va a ser de 0,03 igualmente. Llego hasta este extremo final y escribo 0,03 intro y hacia abajo continúo la línea. Voy a desactivar el fondo para que lo veáis un poquito mejor. ¿Veis lo que he dibujado? Esa pieza de vierteaguas, que sería esta de aquí. Y en este punto hay otra, pues igualmente, como ya sé las dimensiones, no tengo que activar la capa de fondo y dibujo 0,03 intro, hacia acá también 0,03 intro y hacia abajo igualmente me desplazo, clic y 0,03 y clic. Ya tendría esa pieza de vierteaguas. Con esto tendríamos el dibujo totalmente terminado. Voy a guardar y lo llamo planta salón, ¿vale? Sería el ejercicio, lo voy a compartir si queréis en la documentación adjunta a la clase para que lo tengáis disponible. Voy a activar un momento la imagen del salón para que se vea. No creo que nos falta ningún elemento. De hecho, puedo seleccionar todo y hacer una copia si lo quiero ver un poquito mejor. Este sería el dibujo vectorial y este es el plano de apoyo que ya se puede suprimir o lo puedo ocultar directamente si no lo necesito. Y aquí tendríamos un dibujo para comenzar la distribución o el diseño de nuestro proyecto de interiorismo en este caso, ¿no? Para un espacio interior. Bueno, en esta clase me gustaría que llevásemos a cabo desde cero un proyecto muy básico, bueno, de dibujo arquitectónico, un pequeño ambiente, como puede ser, por ejemplo, un salón estar,
Vamos a dibujar la arquitectura y algo de mobiliario y vamos a ver el proceso desde cero para que tengáis una visión general, global, de cómo se trabaja en AutoCAD. Y sobre todo lo que me interesa de esta lección es que veáis que no es nada complejo, no es un programa difícil, ¿de acuerdo? Yo creo que con esta actividad vamos a aclarar muchos conceptos y vais a ver un poco de principio a fin cómo abordar un pequeño proyecto. Bueno, lo primero que necesitaréis será hacer una toma de datos del espacio que vais a diseñar y a dibujar posteriormente también en AutoCAD, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, si queréis, una estancia, por ejemplo, de 10 por 5 metros, es un ejemplo que me acabo de inventar. Pero bueno, las dimensiones ahora mismo son lo de menos. Podéis dibujar la estancia en la que estáis ahora mismo si queréis, o si tenéis que hacer algún tipo de proyecto, aprovechad y practicar con el mismo, pero para ello necesitaréis una serie de medidas del mismo. También es importante siempre cuando hagáis una toma de datos que hagáis un reportaje fotográfico por si necesitáis luego ver algún tipo de información del proyecto, también que toméis medidas en altura, importante la altura de suelo a techo, ¿no? Qué distancia hay, la altura de las ventanas, de puertas o de cualquier elemento tanto arquitectónico como de instalaciones, ¿no? O podría ser algún elemento de climatización, un radiador, un split, que sepáis la ubicación exacta y qué dimensión tiene para poder representar bien ese espacio y hacer una propuesta de diseño sobre el mismo. Bueno, dicho esto, lo primero sería iniciar un dibujo nuevo. Vamos aquí a iniciar un dibujo. Vamos aquí a minimizar el gestor de capas, que no lo voy a usar de momento, lo usaré un poquito más adelante. Y vamos a desactivar lo que sería la rejilla de fondo, no la vamos a usar para este proyecto. Entonces hacemos clic aquí o F7 y nos quedamos con el espacio de trabajo que sería este. Vamos a unidades, escribimos unidades y vamos a establecer unas unidades de metros. ¿Vale? La precisión, como vamos a trabajar en un proyecto tipo arquitectónico, he pensado en que, bueno, con una precisión de 2 decimales será suficiente. Una vez establecidos estos valores, vamos a dar a aceptar. Y a continuación comenzaríamos a dibujar. Yo os recomiendo mucho que uséis la herramienta de polilínea, por ejemplo, que es la que más se suele usar en el mundo arquitectónico. Y si os fijáis en la ayuda, aquí podéis visualizar cómo, bueno, es simplemente ir indicando los distintos puntos de la estancia. Yo estoy con un proyecto ideal, ¿no?, que me he inventado, por lo tanto vamos a hacer una estancia rectangular de 10 por 5. Lo primero sería precisar o establecer el punto inicial, donde comienzo a dibujar, primer punto inicial, y fijaros que ahora mismo tengo un movimiento totalmente libre de la línea. Hay dos cajas, ¿no?, o casillas para introducir datos. Una sería la longitud de esta línea o de este primer trayecto del perímetro de la estancia, y una segunda caja que será el ángulo con respecto a la horizontal. Para pasar de una caja a otra hay que pulsar la tecla de tabulador del teclado, es la tecla que aparece justo encima del bloqueo de mayúsculas, eso es el tabulador, y yo puedo introducir por un lado los grados, que pueden ser por ejemplo 90 grados o 0 en este caso si quiero que sea horizontal, y la longitud, que hemos dicho que son 10 metros, 10 intro. Aquí tendría mi línea, fijaros que es muy pequeñita, esto os puede pasar a vosotros también, es porque he quitado mucho zoom, no se ve apenas, pero si hago doble clic en el scroll de mi ratón voy a hacer una extensión, un zoom extensión, y voy a visualizar perfectamente la línea. También tenemos aquí este icono que es el zoom de extensión. Si pulso aquí, fijaros que aquí tengo mi línea, y ahora que estamos empezando, para comprobar que ha estado todo bien dibujado, yo me posicionaría encima del punto final y comprobaría que tiene una longitud de 10. Si este valor estuviese mal, puedo seleccionar el punto y escribir nuevamente el valor que yo quiera, por ejemplo 12 intro, ¿no? Ahora la línea mide 12 metros. Voy a suprimir un momento la línea y voy a hacer el proceso de nuevo, pero en este caso vamos a elegir igualmente polilínea. En este caso vamos a activar, yo os aconsejo siempre que activéis mediante la tecla de función 8, el F8, o con este icono que dice modo ortogonal, que activéis este modo de trabajo. En este caso la estancia va a ser paralela, ortogonal, por lo tanto, ahora si os fijáis el movimiento está coartado y es totalmente perpendicular a los ejes del dibujo, es un dibujo ortogonal, por lo tanto no hay que escribir los grados, únicamente la distancia. Ponemos 10 intro y en la vertical 5 intro, ¿vale? Esa es la longitud y la anchura de la estancia que vamos a dibujar. Para llegar al extremo final y no tener que escribir nuevamente 10, es importante que activéis
esta función que dice mostrar el forzado de las líneas de referencia o la tecla F11. Esto lo que nos va a permitir es que nos posicionemos en el punto final, ¿veis?, de este elemento y fijaros cómo llega hasta el extremo final, ¿vale? Y no hay que escribir nuevamente 10. Para que el programa coja estas referencias a objetos de puntos finales, también es muy importante que tengáis activo este icono o la tecla F3, también, bueno, la tecla F3 de función también lo activaría, que os va a permitir establecer las distintas referencias a objetos, como puntos finales, puntos medios del proyecto, centros y demás. Para establecer las distintas referencias hay que hacer clic en esta flechita y marcar las que os interesen, ¿no? Yo aquí ahora mismo tengo punto final, punto medio, centro, perpendicular me parece muy interesante, extensión también siempre marcada, ¿vale? Esto lo iremos viendo, pero de momento activar al menos estas que tengo yo aquí porque os van a resultar muy útiles a la hora de dibujar. Y por último, completo la estancia. Este podría ser mi salón estar, ¿de acuerdo? Lo que sería el perímetro de ese pavimento que lo compone. Vamos ahora a continuación a dar cierto espesor al muro. Imaginemos que aquí tenemos un muro en todo el perímetro de, por ejemplo, pues no sé, 15 centímetros, ¿de acuerdo? Lo primero que me pide es que precise el punto inicial del desfase. He elegido esta herramienta, la vamos a usar muchísimo en el dibujo arquitectónico, desfase. De hecho, fijaros en la ayuda cómo aparece, cómo representa un muro. Vamos a poner, por ejemplo, 15 centímetros, ¿vale? Hago un punto inicial y el segundo clic lo vamos a poner a 0.15. Ahora, cuando yo desfase hacia afuera o hacia adentro, como queráis, depende del tipo de proyecto, yo lo voy a hacer hacia afuera, ya que la toma de datos la he hecho hacia adentro de 10 por 15. De 10 por 5, perdón, vamos a establecer hacia afuera ese muro, ¿vale? Este sería el perímetro del muro de la estancia. Es un ejemplo que estoy poniendo bastante sencillo, pero bueno, me parece que es útil para que veamos cómo se hace el proyecto, bueno, desde cero, ¿no? Es un poco el objetivo de esta clase, no quiero empezar con un proyecto más avanzado, ya vamos a tener tiempo más adelante de llevar a cabo proyectos un poco más complejos. Cuando empiezo a dibujar, muy importante siempre, estoy recordando, hay que guardar, vamos a guardar el proyecto en el escritorio, por ejemplo, o mejor que en el escritorio de vuestro equipo, vamos a poner un nombre. Yo os recomiendo siempre que guardéis el proyecto en la nube, ¿de acuerdo? En Dropbox, Google Drive o Microsoft Drive también, ¿no? Hay cloud, hay múltiples nubes totalmente gratuitas, muchas de ellas, y va a permitir tener el proyecto siempre a salvo. Vale, esta es la estancia, vamos a representar, por ejemplo, una ventana. Yo podría hacer una ventana, por ejemplo, pues no sé, con la herramienta de polilínea, ¿de acuerdo? Como siempre, o incluso con la de rectángulo. Si es rectángulo, lo que deberé hacer es seleccionar un punto inicial, por ejemplo aquí, y el segundo punto, que será el opuesto, y según el sistema cartesiano voy a tener que establecer dos dimensiones. Fijaros que si yo me posiciono encima, con este símbolo de cercano, me estoy posicionando encima del muro, me está marcando que el espesor es 0.15, ¿vale? Y el largo de la ventana, pues ahora mismo es 1.58. Si por ejemplo quiero una ventana de 1,5, 1,5 m, pondría en este segundo punto 1.5, ¿veis? Tabulador, y el ancho de la ventana será 0.15, intro. ¿Veis? He dibujado este rectángulo que podría representar lo que sería la ventana en el proyecto. Más sistemas, pues bueno, podéis dibujar también con la herramienta de polilínea, si os resulta más sencillo dibujar una línea hasta aquí. ¿Veis? Como tengo la referencia perpendicular, por eso me sale ese símbolo, porque he activado aquí ese modo de perpendicular. Esto hay que activarlo, ya que no viene por defecto, os lo recomiendo mucho. Y la longitud, por ejemplo, igualmente 1.5. Esto podría ser otro sistema para dibujar la ventana, primer punto, y ahora 1.5 intro. Bajo hacia abajo, estoy con la herramienta de polilínea, ¿vale? Esto podría ser también la ventana, ¿veis? Bueno, realmente lo que he hecho es un hueco en el muro. De hecho, fijaros que aquí hay unas líneas blancas. Si yo quiero partir y eliminar esta línea, simplemente con la herramienta de modificar, con la herramienta de recortar, que está en la categoría de modificar, esta de aquí, yo podría seleccionar todo, ¿veis? Botón derecho con el cursor y ahora sí seleccionar lo que me sobra, ¿veis? Eso sería el muro y la ventana ahora iría adentro, o la puerta o el elemento de carpintería que yo establezca, ¿no? Para acceder, por ejemplo, a esta estancia. Vamos aquí a hacerlo de nuevo, recortar, selecciono primero con el botón izquierdo del ratón, hago una ventana de selección, hago un primer clic y selecciono todo. Botón derecho o intro para confirmar que ya he designado los distintos objetos, ya he seleccionado todo y ahora ya sí puedo seleccionar lo que quiero eliminar, que sería estos dos elementos de aquí. Hago una ventana con el botón izquierdo, hago clic y clic. ¿Veis?
Esto, por ejemplo, podría estar en la capa de muros, ¿vale? No estamos trabajando todavía con capas, pero vamos a crear el sistema para que veáis los distintos elementos en el proyecto. Vamos a propiedades de capa y vamos a crear una capa, bueno, tenemos la capa 0, que es donde se está dibujando todo, pero además vamos a crear una nueva capa que se llame, por ejemplo, muros. Va a ser de color, por ejemplo, el rojo, ¿no? Que es el primero que viene aquí. Vamos a crear otra capa que sea mobiliario, por ejemplo. Ahora crearemos algún mueble para que lo veáis, que puede ser, por ejemplo, verde. Y vamos a crear otra capa que sea, pues, carpintería, ¿no? Y va a ser la carpintería de color azul cian. Aceptar. Vamos a crear otra que, por ejemplo, sea cotas y textos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una capa. Es muy sencillo ir creando capas. Y a esta le vamos a dar un color, por ejemplo, azul. Aceptar. Entonces, cada elemento irá en su capa. Si yo selecciono los elementos de los muros, simplemente en el desplegable asigno fácilmente que esto va en la capa de muros. Fijaros que antes de confirmar, cuando voy desplazándome por las distintas capas, voy visualizando el color de cada una de ellas. Si esto va en muros, coge ese color, el que corresponde a muros. Y muy importante, este check, esta palometa está indicando que todo lo que yo dibuje actualmente, si dibujo cualquier geometría, se va a quedar creada dentro de esta capa, en este caso la 0, veis que es de color blanco. Si yo ahora dibujo, por ejemplo, mobiliario, pues bueno, si hago clic aquí en mobiliario, doble clic, tengo el check en mobiliario y si creo, por ejemplo, pues no sé, una silla, fijaros que el color que coge es el de la capa de mobiliario. Una silla habitualmente suele tener un asiento de 40 centímetros, 45, entonces voy a poner 0.4, tabulador 0.4. ¿Vale? Esto podría ser una silla dentro del proyecto. Habitualmente las sillas se representan con el respaldo para que entendamos la dirección de la misma. Y cuando hagamos una silla, yo os recomiendo mucho que siempre hagáis un bloque, ¿vale? Vamos a crear un bloque con este iconito que hay aquí, crear bloque, veis que estoy en la categoría de bloque, le ponemos un nombre, por ejemplo silla, y aceptamos. Ahora ya sí puedo copiar y crear un conjunto de sillas. Vamos a hacer una mesa con 6 sillas, por ejemplo. Le doy a copiar. El programa me pide que seleccione la primera pieza, ¿no? En este caso la silla, a copiar. Intro, para confirmar que ya he designado el elemento a copiar. Y hacer un primer desplazamiento. Por ejemplo, a esta distancia. Lo voy a hacer visualmente, sin meter ningún dato numérico. Podría introducir también un valor, pero bueno, yo lo quiero ver gráficamente y ahí me parece que está bien. Si quiero hacer una copia exactamente a la misma distancia, pues el proceso sería similar. Cojo el comando de copiar, selecciono el elemento a copiar, que es este, confirmo con el botón derecho o con intro, y lo más importante es precisar el punto base. El punto base de la copia va a ser esta distancia. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando yo ahora copie, la siguiente silla, la tercera, se encuentra exactamente equidistante, ¿no?, a la que tengo aquí. Vamos a poner 4 mejor, para que se entienda bien. Ese sería el conjunto de sillas. Vamos a dibujar la mesa, por ejemplo, con un rectángulo y va a tener una dimensión, por ejemplo, vamos a establecer de 3 metros por 1.20. Intro. Bueno, eso sería mi mesa. Vamos a desplazar. Podría ser una mesa que vaya aquí. Estoy con la herramienta de desplazar. Y vamos a copiar sillas en el otro extremo. Bueno, yo puedo modificar esta dimensión en cualquier momento. ¿Veis? Esta dimensión de aquí, si me interesa. O con estos puntos también se puede modificar y establecer, por ejemplo, 1 metro y aquí también 1 metro. Si veo que es muy ancha, pues bueno, puedo establecer aquí establecer también 1 metro. Para ello me puedo apoyar de las referencias, ¿no? Me posiciono aquí encima y ahora comienzo a desplazarme en la vertical y fijaros cómo encaja ahí. Bueno, vamos a hacer una copia simétrica de todas las sillas, para eso las selecciono previamente. Nos vamos a simetría, que es este comando de aquí, y vamos a buscar el punto medio de la mesa, que es este. Segundo clic. Y la simetría, como estoy en modo ortogonal, si no estuviese en modo ortogonal, fijaros que la simetría es totalmente libre y puede coger cualquier dirección. Voy a activar el modo ortogonal y ahora ya sí confirmo, intro. ¿Vale? Esa sería la simetría de la mesa. Yo puedo seleccionar todo el conjunto, ¿vale? Y puedo, bueno, agrupar, crear un grupo o incluso un bloque, un conjunto, una agrupación. Veremos más adelante cuáles las diferencias, ¿no?, las ventajas de crear un grupo o un componente. Vamos a mover un poco, desplazamos aquí, esa podría ser la mesa del espacio. Y fijaros que al crear un bloque, si yo quiero modificar uno, vamos a hacer doble clic, ¿veis? Está en la silla, aceptar. Si yo modifico este bloque, por ejemplo, pues porque quiero que esto sea curvo, esta parte de la silla, pues bueno, podría dibujar un arco con la herramienta de arco
clic inicial, segundo clic y dar un poquito de curvatura a la silla, ¿vale? Sería ese arco de ahí. Las líneas que me sobran, que son esta y esta, las puedo eliminar con la herramienta de recortar. Selecciono todo, botón derecho y elimino este tramo y este, ¿vale? Esa sería mi silla. Para que tengan la misma capa, fijaros que esto actualmente está en la capa 0, yo puedo igualar propiedades. Simplemente selecciono esta casilla, este icono, selecciono el objeto de origen de la igualación de propiedades, que es esta línea, y lo aplico a la siguiente línea. Una vez que tengo editado el bloque, vamos a confirmar, muy importante, que no le deis a escape ni a salir, hay que cerrar y confirmar la edición del bloque. Y de hecho AutoCAD nos pregunta si queremos guardar los cambios. Vamos a guardar, ¿vale? ¿Veis? Aquí se han modificado todos y cada uno de estos bloques. Le hemos dado el diseño que queríamos. Esto es muy importante, ya que nos facilita mucho el trabajo. Si quisiera, pues no sé, introducir otro elemento, como por ejemplo un sillón, pues igualmente podría ir creando distintos elementos, ¿veis? Como estos de aquí, para coger exactamente esta distancia, como hemos visto anteriormente, me posiciono en el final y tendría esa distancia. Eso podría ser un sillón. Vamos a desplazar un poquito más esto para que no moleste. Incluso puedo girar, seleccionar todo y con la herramienta de girar. Voy un poquito rápido, pero es simplemente para que veáis las funciones que tiene bueno, AutoCAD y que los procesos son bastante sencillos. Vosotros podéis ir pausando el vídeo y practicando, pero bueno, todo esto lo veremos en detalle durante el curso. Esto es solo una primera aproximación, ¿no? Para tener una idea global de cómo se trabaja y que veáis cómo se crean los distintos elementos en el proyecto. Estoy con la herramienta de giro, vamos a girar a 90 grados y nuevamente selecciono y desplazo, por ejemplo aquí, ya que quiero un poquito más de espacio para lo que serían los sillones del proyecto. Vamos a desplazar, seleccionamos y movemos este objeto. Podemos crear igualmente un bloque, vamos a crear, y esto es un sillón, y ahora ya sí hago distintas copias del mismo, una copia y otra copia. Bueno, tiene una dimensión muy grande porque aquí no he dibujado de escala, he dibujado de forma visual, pero podría hacer un escalado seleccionando las piezas y con la herramienta de escalar hacer algo un poquito más pequeño, ¿vale? Que tenga la dimensión de un sillón, ¿no? De un sofá o del elemento que estéis dibujando. Para ello es importante siempre introducir las distintas medidas. Vamos a hacer aquí una copia y vamos a girar la misma, ¿vale? Fijaros que ahora ya sí puedo desplazar. Importante siempre cuando desplacéis que cogéis las referencias que os interesen, ¿no? Por ejemplo, este punto podría llegar hasta aquí para encajar perfectamente. Vamos a quitar el modo ortogonal, que encaje perfectamente aquí, ¿de acuerdo? Recortamos y ahora ya sí puedo terminar de dibujar estos elementos. Bueno, esto simplemente sería como dibujar con la escuadra y el cartabón, lo que pasa es que estamos dibujando con un programa de diseño asistido por ordenador. Estas líneas que me sobran, si las queremos que esto sea continuo, ya sabéis que únicamente con la herramienta de recortar podríamos seleccionar todo y eliminar esos pequeños fragmentos, ¿no? Podría ser esto lo que sería el sillón o el sofá. Los demás elementos, pues igualmente iríamos dibujando, pues no sé, un mueble para la televisión, la representación de la propia televisión, o los distintos elementos, una alfombra, pues dependiendo de la dimensión que tenga, por ejemplo 3.5, tabulador 2 metros, ¿no? Puede ser una alfombra de 3,5 por 2, ¿no? Y posicionarla donde os interese. Igualmente, si hay líneas que sobran, tenemos varias funciones. Por ejemplo, aquí en modificar, aparte de recortar, podríamos usar esta función que se llama partir, donde yo establezco un punto aquí de corte y aquí otro, fijaros, y me elimina lo que me sobra, ¿vale? Con esa herramienta bastante útil. Bueno, aquí me faltan las ventanas. Vamos aquí a hacer doble clic en carpintería y con la herramienta de rectángulo, de dibujar lo que sería la carpintería, un marco fijo, como puede ser este, y un segundo marco. Vamos a hacer aquí una copia, sería el marco fijo, y posteriormente, si es una carpintería tipo corredera, vamos a dibujar las dos hojas en el punto medio. ¿Veis? Es muy importante que tengáis activo también punto medio, porque se usa mucho en arquitectura. Y sería simplemente activar esta funcionalidad, ¿no? La de punto medio, que es esta de aquí, esta segunda opción. Vale, vamos a seguir dibujando la carpintería. Aquí tendríamos una hoja corredera y aquí podemos tener la otra, ¿de acuerdo? Hacemos un pequeño cuadradito que además podemos copiar con la herramienta de copiar. Importante siempre el punto de referencia de la copia, podría ser aquí, aquí, e incluso otro aquí.
Y luego, bueno, podemos también marcar la línea del cristal seccionado, podría ser esta. Ya tendríamos nuestra carpintería hecha con sus dos hojas, su marco fijo o premarco, precerco, como lo queréis llamar. Y ahora vamos a seleccionar todo. Bueno, vamos a hacer la pieza del alféizar o vierteaguas, es la pieza que aparece por aquí, que sobresale un poquito. Vamos a darle, por ejemplo, 0.05, o sea, 5 centímetros. En la vertical vamos a establecer modo ortogonal, también vamos a poner 0.05 en la vertical, llegamos hasta el extremo final, ¿veis? Me posiciono aquí encima y le digo a AutoCAD que quiero llegar hasta ahí. Y ahora ya sí 0.05, intro, y ya sí puedo bajar en perpendicular y tendría lo que sería el alféizar, que es esta piececita por ahí que sobresale hacia afuera, ¿no? Vamos a seleccionar todo, imaginemos que esto es una fachada, evidentemente, ¿no? En este muro que estamos dibujando aquí. Vamos a crear un bloque, crear, que es la ventana, tar, y vamos a hacer una copia de la misma. Hacemos una copia aquí, ya tendríamos ese elemento de la ventana. ¿Qué más elementos singulares suele haber en un proyecto? Pues, por ejemplo, una puerta, ¿no? Vamos a dibujar aquí una puerta. Pues es un proceso parecido a la ventana. Vamos a hacer una puerta de 1 metro. Vamos a poner 0.75, tabulador, 0.15, que es el espesor del muro, ¿vale? Esa podría ser la puerta. Igual que antes vamos a recortar, ¿vale? Seleccionamos recortar y nos quedamos con esta apertura. Bueno, esto si pertenece a la capa de muro, podemos igualar propiedades, seleccionamos la línea del muro y posteriormente aquí lo que sería la de la puerta. Vamos a dibujar los marcos de la misma. Vamos a ver, podría tener una dimensión igualmente de 0.05, tabulador 0.15, que es el espesor del muro, ¿vale? Ese podría ser el marco de la puerta, aquí otro marco. Y luego la hoja de la puerta, pues por ejemplo, podemos dibujar la misma aquí, ¿de acuerdo? Y posteriormente hacer un giro desde la bisagra o el eje de giro, que sería ese punto, y girar a 90 grados con la herramienta de rotación, con la herramienta de giro que tenemos aquí. También se representa el trayecto de este giro, ese segmento de circunferencia, ese sector, pues simplemente dibujamos una circunferencia con ese origen hasta este punto. Con la herramienta de recortar seleccionamos todo y podemos recortar lo que nos sobre. ¿De acuerdo? Esto también nos sobra, ya quedaría esa puerta creada. Se puede crear igualmente un bloque llamado puerta, como siempre, para posteriormente hacer las copias que nos interesen. Si yo quisiera otra copia de esa puerta, incluso podría hacer una simetría con la herramienta de simetría que hemos visto antes. ¿Veis? Hago una simetría de la puerta. Borrar el objeto de origen. Sí, me quedo con esta simetría. Fijaros que yo podría aquí desplazar y ahora sí con la herramienta de recortar seleccionar todo esto y eliminar las líneas que me sobren, ¿vale? Tendría una puerta aquí porque quizás aquí hay un tabique, imaginemos que aquí tenemos un tabique, ¿vale? Importante igualar propiedades para que esto también pertenezca a muros y recortar el elemento que me sobre, ¿vale? Podría ser el proyecto algo tipo esto. Vamos a recortar, ahí, ¿vale? Esto sería ir completando el proyecto según las dimensiones que tengáis. Por ejemplo, si quiero dibujar cotas, vamos aquí a establecer el check en la capa de cotas y vamos a acotar algún elemento. Simplemente con la herramienta de acotar aquí, punto inicial y punto final. Si la dimensión de la cota es demasiado grande, que os va a pasar seguramente, podemos modificar el estilo de cota. Hay una lección en la que hablaremos sobre estilos de cota, pero ya adelanto cómo se hace por si tenéis este problema antes de que lleguéis a esa clase. Simplemente en el apartado de anotar accedéis a los estilos de cota que están aquí. Tenemos ISO 25, es el que acabamos de aplicar, es el estilo de cota que tiene esta cotación y nos vamos a administrar estilos de cota. Si seleccionamos ISO 25 y modificar, aquí dentro hay un apartado en la cuarta pestaña que se llama ajustar, donde podemos establecer una escala general que sea más pequeña. Importante desactivar el modo anotativo y usar una escala, por ejemplo, 0.1, ¿no? Sería 10 veces más pequeña. Aceptar y fijaros que ahora la cota ya tiene mejor pinta. El elemento de la cota es un elemento dinámico, además se puede modificar, ¿no?, en posición, pero es que además si yo modificase este elemento de referencia, la cota, fijaros que se vería modificada. ¿Vale? Importante eso, es bastante útil. ¿Qué más elementos podemos usar? Pues por ejemplo, si nos vamos a inicio tenemos sombreados. Yo podría dentro de la capa de mobiliario establecer un sombreado dentro de la alfombra, seleccionando la herramienta de sombreado y haciendo clic dentro de ella. ¿Qué sombreado tengo? Bueno, pues ahora mismo hay uno tipo
bueno, este que llama Angler, vamos a elegir este que es rayado y fijaros que tan solo me aparece una línea. Para ello, bueno, yo puedo establecer una escala más pequeñita de lo que sería el sombreado. Por ejemplo, vamos a poner 0.1 intro, ¿veis? Como aquí ya se muestra con un grafismo que se entiende mejor, o incluso más pequeño poniendo 0.01 intro, ¿vale? Eso es un elemento que se usa mucho en el dibujo arquitectónico, que sería el sombreado del proyecto. Bueno, tenemos elementos en todas las capas, tenemos carpintería, capa de cotas, mobiliario y muros. Se ha creado una nueva capa que se llama Dev Points. Bueno, esos Dev Points son estos de aquí, son los puntos estos de referencia de las cotas. En el momento que hagáis alguna acotación se crea esta capa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no que no os preocupe, es una capa que aparece por defecto. Cosas importantes, pues por ejemplo, si queréis hacer el alzado de esta estancia, es importante que uséis líneas de ayuda. Yo podría lanzar una línea auxiliar en la capa 0, que podría ser esta. Aquí una segunda línea, ¿veis? Estoy marcando usando algunas líneas de referencia o incluso copiar. Podría seleccionar esta línea y copiar aquí para saber exactamente dónde están las ventanas y los distintos elementos del proyecto. De esta forma, cuando yo comienzo a dibujar, estas son mis líneas de referencia, podría dibujar el suelo, ¿no?, del proyecto, el forjado inferior. Vamos a hacer que llegue mejor hasta aquí, ¿no?, hasta el final del muro. Me apoyo en esa referencia, como hemos visto anteriormente. Este podría ser el pavimento. Y vamos a hacer una copia a 2,70 de altura, 2.7. He hecho una copia superior. Y yo ya sé que el muro empezará aquí, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a meter en la capa de muros también, ya que es un elemento estructural, para que se entienda mejor. Y vamos a dibujar un rectángulo, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Eso representa los muros seccionados. Por lo tanto, estas líneas ya exteriores me sobran, ya no me hacen falta, porque ya sé exactamente dónde están los muros, que son estos elementos de aquí. Estoy viendo la estancia en alzado, ¿vale? Vamos a recortar todo lo que nos sobre. Para eso selecciono todo, botón derecho, y voy a eliminar estas líneas que no me hacen falta, para que se entienda un poquito mejor que esto es la arquitectura, ¿no?, el muro y el forjado, ahí para que se entienda bien. Las ventanas, bueno, hay que saber a qué altura están. El ancho ya lo sabemos porque lo he cogido de aquí, del propio plano, pero yo debería saber a qué altura se encuentra. Para ello, bueno, voy a lanzar una línea, por ejemplo, a 1 metro, intro, y ya sé que están a 1 metro. Y aquí otra línea de 1 metro, intro. Vale, esto podría ser la ventana del proyecto. Entonces estas líneas ya me sobran. Y cuando tenemos esto fragmentado, hay una opción muy interesante, que si yo selecciono todo, me voy a modificar y yo puedo unir o juntar con este icono de forma que se me queda como un único elemento. Vamos a hacer ahora un desfase para indicar la carpintería de la ventana, un desfase hacia adentro, como igual que antes, de 0.05. ¿Vale? Ahí hacia adentro. Eso sería lo que es la carpintería. Vamos a introducir este elemento en esa capa, carpintería, en la capa de carpintería, ¿vale? Importante, me faltan esos marcos móviles, que serían los que están en la parte central. Para ello dibujo un rectángulo aquí interiormente, aquí dibujo otro y vamos a hacer un desfase igual que antes. Fijaros que se guarda la última dimensión que hemos introducido de 5 centímetros, por lo tanto intro y hago un desfase hacia adentro y aquí también. Ahora vamos a igualar propiedades. Y esta sería mi ventana. Veis aquí el grafismo, ¿no? Dependiendo del tipo de ventana, bueno, también podéis dibujar líneas auxiliares que te marquen, pues bueno, si es una ventana abatible o la tipología. Lo podéis hacer aquí directamente. Simplemente para que lo veáis, ¿de acuerdo? En este caso no es una ventana abatible, pero bueno, vamos a marcar esto así. Y ahora creamos igualmente un bloque, como siempre. ¿Por qué creo un bloque? Porque es un elemento que se va a repetir en todo el proyecto y es importante. Ventana, bueno, en este caso la llamo ventana en alzado, porque antes tenía una ventana ya en planta. Aceptar y hacemos una copia. Es un elemento que se repite en el proyecto y por lo tanto si hay una modificación posteriormente, pues es bueno que sea un bloque, por si hay que modificar tan solo una. Vale, aquí tendríamos más o menos el alzado, faltaría el mobiliario. Para mobiliario os aconsejo, si queréis, que vayáis a internet y veréis que hay múltiples librerías online donde encontrar bloques, ¿no? Tenéis que buscar bloques de AutoCAD y encontraréis bloques de sillas, bueno, de todo tipo de elementos, tanto en planta como en alzado, ¿no? Para no tener que dibujar
todos los elementos del proyecto que llevaría bastante tiempo. Este elemento de aquí también, por ejemplo, pues bueno, puedo coger la referencia de la mesa, fijaros, aquí de este mueble de la televisión, y la televisión incluso igualmente podría coger referencia y representar la misma en el proyecto. Esto pertenece a la capa de mobiliario y de esta forma iríamos bueno, metiendo detalle al proyecto, tanto a nivel de cotas como de mobiliario, arquitectura, elementos auxiliares, las distintas vistas evidentemente del proyecto, iríamos trabajándolo. Bueno, hasta aquí nada más. Quería que hiciésemos un proyecto desde cero, de forma como sencilla, ¿no? Viendo que realmente en AutoCAD se usan siempre las mismas funciones y comandos y no tiene mayor complejidad. Durante el curso iremos haciendo geometrías más complejas, veremos funciones un poquito más avanzadas, pero todo eso poco a poco, ¿vale? Esta clase es simplemente para que tengáis una visión general de uso de AutoCAD. Bueno, hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.